En este tiempo que estamos viviendo, que estamos experimentando una realidad a veces cargada de incertidumbres por situaciones muchas veces personales, ambientales, psicosociales, donde estamos experimentando una cantidad de situaciones que ponen ante todos los proyectos de nuestra vida un signo de pregunta. Es esencial, quiero invitarlos hoy a hacer una vuelta a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe, sobre nuestra propia vivencia y experiencia de la fe como una situación personal. Digo, es la fe la que puede darnos el sentido, el ancla, la seguridad en medio de todas estas circunstancias que nos tocan vivir, que a veces no son simples ni fáciles y que muchas veces son sumamente complejas. Quiero comenzar compartiendo con ustedes el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella lo declararon justo y Dios lo aprobó por sus dones. Y aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no lo encontraron porque Dios lo había llevado, y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, estamos viviendo tiempos en los que cada vez más el modo de poder creer de verdad, que es lo que nos puede dar el ancla en estas situaciones tan particulares que nos tocan vivir, que nos puede dar alguna certeza en medio de tantas incertidumbres que estamos viviendo por una u otra razón. Y creo que en este momento el único modo de poder creer de verdad es aprender a creer de otra manera. Un gran converso, ya convertido al catolicismo ya grande, John Henry Newman, anunció esta situación a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando advertía que una fe pasiva, heredada y no repensada, acabaría entre las personas cultas en indiferencia y entre las personas sencillas en superstición. Dos cosas, dos actitudes. Ya lo decía Newman a fines del siglo XIX, principios del XX. El que sabe algo, el que tiene alguna formación, indiferencia. Y entre los que no tienen tanta formación por ahí, pero tienen una fe, muchas veces puede terminar la fe como una experiencia que hace supersticiosa. ¿Cómo decirles? Es bueno pensar algunas cosas de la fe hoy especialmente. Primero, la fe sigue, la experiencia de la fe sigue en cada uno de nosotros un proceso muy especial, porque es un proceso donde vamos cambiando, donde vamos viviendo estas situaciones, como decirles, de una manera distinta, que cada etapa es diferente, y que esto tiene que ver mucho con la psicología, con nuestras formas, con nuestras comprensiones. Es una forma de entender que la fe no es la misma en cada etapa de la vida. En cada etapa de la vida vivimos la fe de una manera distinta. Digo, así, por ejemplo, hay un famoso libro del padre Jalix, Francisco Jalix, que se llama Cambios en la Fe, que habla de cómo va evolucionando la fe. La fe es una experiencia evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fe del niño, que hay una fe del joven y que hay una fe del adulto. Y que a veces, en nuestras crisis de fe, lo que están indicando que necesitamos vivir una experiencia de cambio en la fe. Que necesitamos vivir, cambiar nuestra forma de mirar, de experimentar, de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestras opciones, de mirar nuestro vínculo con el Señor de una manera muy diferente. Quien quisiera ponerse la ropa de hace 20 años atrás, lo más probable es que quedara hecha una especie de salchicha adentro de la ropa que esté usando.
o sea, un matambre, como decimos en Argentina. Una cosa así, si yo me quisiera poner la ropa de 20 años atrás, lo más probable es que no me entrara, que no me cupiera. Es decir, experimentaría la situación de que hay algo que no va. Lo mismo pasa con la fe. Nuestra fe va evolucionando, necesita ir cambiando, ir pasando por distintas etapas. Nuestra fe de niños era una fe más simple, era una fe a veces a veces un poco fantasiosa, tal vez alimentada por una catequesis un poco fantasiosa, que hoy ya no funciona con los niños, les voy a aclarar. Los niños hoy conectados las 24 horas del día a las redes y a esto tienen planteos que si le venimos a hablar del angelito, de la corte celestial, realmente muchas veces los niños miran con cara de idiotas y la verdad que tienen razón. Básicamente, la fe, en la vivencia del niño, la fe tiene mucho que ver con las experiencias familiares que hemos tenido. Entonces, por eso que muchas veces la fe implica que el que vive la fe en la niñez tiene que ver con la experiencia del papá. Así también, quienes tienen una mala experiencia por un papá ausente, un papá que no se conoció, un papá fallecido, evidentemente tienen conflictos en esa vivencia de la fe y tienen dificultades. Yo me he encontrado con muchos hermanos que tienen dificultades de experimentar a Dios como Padre. Y básicamente, ¿por qué? Porque esa experiencia de papá no estuvo. La primera mediación, decía San Agustín, del amor de Dios es el amor de nuestros padres. Y hoy por hoy tiene profundamente que ver todo esto. Entonces, la fe del niño a veces es un poco fantasiosa, de milagros, de una forma, no de milagros, sino de milagrería, una cosa mágica, muy mágica, de cosas que hacen. Evidentemente esta fe está bien, en ciertos momentos de nuestra vida está bien. Es lo evolutivo, es lo que corresponde y es lo que nos toca ver. Pero hay momentos de nuestra vida donde esto ya no nos sirve. Entonces viene la crisis de fe. Mucha gente joven me ha tocado experimentar, dice, tengo una crisis de fe, ya no creo, no sé qué me pasa, no sé qué es lo que vivo. Básicamente tiene que ver con esto. Con que uno necesita. La crisis no es mala. La crisis habla de cambio. La crisis habla de crecimiento. La crisis nos habla de otras formas de vivir la fe. De otras formas de comprender aquello que es la fe, que no es un sentimiento, sino que pasa por nuestra voluntad, por nuestra mente y por nuestra fe, por nuestros sentimientos. Es una experiencia totalizante de la persona. Y por lo tanto, cuando vamos creciendo, entra en crisis esa imagen infantil. Es allí cuando entramos en la fe del adolescente. La fe del adolescente es una fe a veces muy oscilante, es decir, a veces está enamorado de Dios y a veces está enojado con Dios. A veces te encuentras con uno que dice, ay, estoy enojado con Dios, pues pasó tal cosa, no pude dar el examen, no pude hacer tal cosa. Y evidentemente, esa fe que es cuestionadora, crítica, y esto y lo otro, no está mal. Evidentemente cada etapa tiene su riqueza, cada etapa tiene su vivencia. Hasta que podemos acceder a una fe adulta. Una fe adulta significa una confianza vivida en Dios, una experiencia donde comprendemos lo que creemos, donde buscamos respuestas a lo que creemos, donde necesitamos comprender aquello que estamos creyendo. La fe adulta no se traduce solamente en un sentimiento, sino en una actitud de vida. Y es de esta fe adulta de la que quiero hablar hoy, porque me parece que es esencial vivir una experiencia de fe, no tanto infantil o adolescente. Muy probablemente muchos hermanos y muchas hermanas estén viviendo en este momento una crisis de fe, y en realidad es una crisis evolutiva. Es la misma fe que le está pidiendo ser vivida, entendida y comprendida de una manera diferente, de una manera mucho más profunda, de una manera donde necesitamos más cosas. Por eso que en una fe adulta, lo primero que tenemos que decir es que la fe es una experiencia personal. Y en este sentido es una experiencia desde todo nuestro ser. Una experiencia de nuestra forma de vivir. Una experiencia de nuestra forma de pensar, de actuar, en nuestras decisiones y en nuestra vida. No alcanza, y como es una experiencia personal, no basta, no alcanza con creer lo que otros nos predican, nos hablan de Dios. Porque cada uno, cada una cree, en definitiva, lo que de verdad cree en el fondo de su corazón ante Dios. Uno puede pasarse días, horas, meses y años escuchando predicaciones de todas las denominaciones que se te ocurran. Pero en definitiva lo que va a ser mi fe, mi creencia va a ser lo que de verdad estás creyendo en el fondo de tu corazón ante Dios. No lo que oís decir, predicar mejor o peor de otros. Creer en Dios es necesario
Siempre pasar de una fe pasiva, de una fe que está esperando que caiga del cielo, que llueva sopa, o como decía Juan Luis Guerra, que llueva café en el campo, de una fe que está esperando que caigan los bienes, de una fe infantil muchas veces, llena de angelitos, de milagros, de santos. Digo, ¿cuántos cristianos están esperando a ver que la Virgen hable el mensaje de la última tarde para saber qué va a cenar esta noche, ¿no? Digo, esas revelaciones privadas que a veces son... Digo, a veces vivimos, es una fe infantil, porque es una fe heredada, y es pasar a una vivencia y una experiencia completamente diferente de una fe responsable y personal. Responsable, ¿qué quiere decir? Básicamente una fe responsable implica que yo tomo un compromiso de vida ante Dios, una actitud de vida, tomo mis decisiones, mi manejo de mis opciones, de mis decisiones, de mis valoraciones, de mis gustos, de lo que quiero para mi vida en base a esta experiencia. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y es una pregunta que te quiero dejar en este momento. ¿Yo creo en Dios o creo en aquellos que me están hablando de Él? Y esta es la primera pregunta que tenés que hacer. ¿Estoy creyendo en Dios o estoy creyendo en la predicación de fulano de Mengano? Pará. Se trata de una experiencia personal, donde vos tenés que conocer al Señor. Porque nadie ama lo que no conocen. Difícilmente podemos amar lo que no sabemos. Y a veces nos quedamos en una serie de experiencias simples, básicas, a veces buenas y otras veces no tan buenas, y a veces muy fantasiosas, y a veces les diría que hasta psicológicamente muy narcisistas. O sea, ¿yo creo en Dios o creo en aquello, o creo en aquellos que me están hablando de Él? El padre fulano, el pastor perengano, o quien sea. ¿En qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo en Dios o estoy creyendo en otra cosa? Esta es la primera pregunta que te quiero hacer y te quiero dejar a través de esta grabación. ¿Creo en Dios o creo en aquellos? Y mi fe depende solamente de aquellos que me hablan de Él. En la fe no es todo igual. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar lo que es esencial y lo que hay de accesorio. Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque después de 20 siglos hay muchas cosas que se han ido pegando en nuestro cristianismo, que se han ido pegando y que las hemos naturalizado como forma, como parte de la fe. Y no son necesariamente parte de la fe. Eso lleva a prejuicios, discriminaciones, rechazos, moralinas y formas de vivir que si las estás pensando en este momento, te voy a decir, a lo mejor no estás viviendo de una manera esencial, descubriendo lo esencial de la fe. Digo, hay muchas cosas que son accesorias, que se han ido pegando a lo largo de la historia. La fe del que confía en Dios está más allá de las palabras. La fe del que confía en Dios está más allá de las discusiones teológicas. La fe del que confía en Dios está más allá de las normas eclesiásticas. Lo que nos define como cristianas, como cristianos, no es ser muy cumplidores, muy observantes, sino sobre todo vivir confiando en un Dios cercano, por el que yo puedo experimentar ser amado sin condiciones. De alguna manera, como les digo siempre, es permitirle a Dios que nos ame. Y esta puede ser la segunda pregunta. ¿Estoy confiando en Dios? ¿O me estoy quedando atrapado en situaciones, en cuestiones secundarias, menos importantes? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy confiando en Dios o no estoy confiando? Otro tema más que podemos pensar hoy es que en la fe, lo importante no es afirmar que uno cree en Dios, sino saber en qué Dios creó. Digo, todos creemos en Dios, todos creemos en Dios. Sí. No es tan simple. No todos creemos en el mismo Dios. Partamos de esa premisa. La imagen que tenemos, yo siempre les digo, yo pretendo, busco, quiero para mi vida creer en el Dios predicado por Jesús. Creer en esa imagen de Dios de la cual me ha hablado Jesús y la cual encuentro en los 4 evangelios. Muchas veces decimos, yo les digo la verdad, yo siento que hay veces que yo no creo en el mismo Dios. No puedo creer en un Dios justiciero, castigador, vengativo, que mandó esta pandemia para castigar a todo el mundo, porque somos unos miserables, para terminar. Perdónenme, discúlpenme, yo creo en otro Dios. No, por más que sea católico, cristiano, lo que sea. Yo no creo no creo estar creyendo en el mismo Dios. Y lo digo claramente, a esta altura me importa muy poco. Lo digo sinceramente. No creo en ese Dios. No creo que estemos creyendo en el mismo Dios, porque mis actitudes y las actitudes del que van a ser diferentes. Y nada es más decisivo que la idea de que cada una se tiene que hacer de Dios. Y en este sentido, fíjense, si yo creo en un Dios autoritario, si yo creo en un Dios justiciero, voy a terminar tratando de dominar a todo el mundo que tenga alrededor, y que piense lo que yo pienso, que diga lo que yo digo, que crea lo que yo creo. Y voy a terminar juzgando a todos.
porque hizo esto, porque dejó de hacerlo, porque pensó aquello, porque dejó de pensarlo. Si creo en un Dios que es amor y es perdón, voy a vivir amando y perdonando. Y acá les puedo dejar otra pregunta. ¿En qué Dios creo? ¿En un Dios que responde a mis ambiciones, que me conviene, que responde a mis intereses? ¿O creo en el Dios vivo, revelado por Jesús? Aquel que vino a mostrarnos Jesús, haciéndose hombre igual a nosotros en todo menos en el pecado. ¿Por qué? Porque la fe no es una especie de capital, una platita que uno tiene, un fondo que uno tiene, que recibimos en el bautismo y que uno va a disponer en el resto de la vida. La fe del bautismo es una fe que es una fe en semilla, en germen, que va creciendo, cambiando, evolucionando. Digo, no en vano, los cambios en la fe van de la mano de la experiencia de los cambios en la vida. No estamos iguales como cuando tenemos 18, cuando tenemos 25, cuando tenemos 35, cuando tenemos 40, tenemos más. Digo, la fe que recibimos en el bautismo no es un capital que vas a disponer para toda la vida. Es un germen que va a tener que seguir naciendo y creciendo. La fe es una actitud viva que nos mantiene atentos a Dios, abiertos cada día a su misterio de cercanía y de amor a cada ser humano. Y en este sentido, todo este tiempo cercano, hemos estado las últimas 2 semanas mirando a María como el modelo de la fe viva y de la fe confiada. Que no es una fe que no se pregunta, es una fe que se pregunta, es que es una fe que se cuestiona y una fe que busca respuestas, básicamente. María es esa mujer que sabe escuchar a Dios y que en el fondo de su corazón vive abierta a esos designios de salvación del Señor. Queridos hermanos, hermanas, renovar la fe es algo esencial en este momento, porque en los momentos de crisis uno necesita creer y cambiar su fe, evolucionar hacia una fe más madura, más adulta, más viva, más personal, más comprometida. Les agradezco muchísimo la atención. Dios los bendiga. Nos estamos encontrando.